lo que me gustaría es que revisemos un poquito la función de oferta de corto plazo que habíamos cerrado en la clase anterior y luego arrancar con esto de largo. Bueno, antes de arrancar, déjenme contarles un poco cómo va cambiando el tono de la materia. A partir de ahora entramos ya en este tercer módulo de, de todas las estructuras de mercado. Y a partir de ahora vamos a ver que pasan dos cosas. Hasta ahora, fíjense que teníamos, si pues lo comparamos, por ejemplo, con producción producción y costos de corto y largo plazo, era como un único gran tema en donde había muchas interconexiones de todo contra todo. A partir de ahora, en todos los temas que vengan después, en este módulo 3, por ejemplo, van a ser una sucesión de temas en donde cada uno de los temas va de alguna manera a estar aislado de los otros. Entonces, como que este módulo va a ser una sucesión de 6, 7 o 10 temas distintos, temas que arrancan y comienzan, y que no tienen mucha interconexión con los demás, son como temas independientes, que toman en común lo que se ha aprendido hasta ahora de teoría del consumidor y producción y costo. Desde esa base tienen algunas conexiones, pero estas cosas que vamos a ir viendo una por una están de alguna manera desconectadas. Me refiero a que vamos a ver competencia perfecta del corto plazo, competencia perfecta de largo plazo, monopolio puro, monopolio con discriminación de precios de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, monopolio con plantas múltiples, estructuras de oligopolio, etcétera. Cada uno de estos temas que estoy nombrando a manera ejemplificativa no están conectados entre sí, sino que son temas aislados, ¿sí? A diferencia de lo que hemos venido tratando hasta ahora. Esa es una de las primeras diferencias que tiene con todo lo visto, es que, bueno, son temas distintos, más breves, si se quiere, cada uno, algunos más breves que otros, y que están interdesconectados. Y a su vez eso permitiría que uno pudiese arrancar a estudiarlos en cualquier orden. Tal vez primero deben arrancar con competencia perfecta, pero no habría como un orden para verlos después. Podrían cambiarlos sin problema. Y la segunda característica, además de esto de que son temas distintos, interconectados, temas que arrancan y comienzan. Incluso puede ser que en alguna clase hay temas que nos lleven solamente 2 o 3 clases verlos y otros que en una clase podamos ver 1 o 2 temas que arranquen y terminen. La segunda característica es que puede que muchos de estos temas tengan mucho más contenido teórico que práctico, a diferencia de lo que hacíamos antes, donde había una gran cantidad de prácticos. Es más, cada uno de estos temas va a tener un único ejercicio práctico modelo, ¿sí? Y se va a poner más hincapié en la parte teórica. Y por la parte teórica me refiero a las condiciones de optimalidad. Así que cada una de estas estructuras de mercado que vamos a ver ahora se caracterizan porque tienen sus propias condiciones de optimalidad, ¿sí? Y que todas tienen que ver con la maximización de beneficios de la firma. Entonces va a tener una mayor preponderancia esta parte de las condiciones de optimalidad, de estos desarrollos teóricos, de las propiedades, de la función de beneficios de cada firma, de cada estructura esta de mercado, y la carga práctica se va a reducir, ya que va a existir un único ejemplo modelo para cada uno de estos temas, y en donde las variantes podrían provenir simplemente de cambiando el o los datos de los que les vamos proveyendo. Pero, metodológicamente, el resultado es equivalente a la existencia de un único ejemplo y un único ejercicio por cada tema. Entonces, resumiendo, lo que viene de ahora en más, incluyendo esto ya visto de competencia perfecta, son temas aislados y que tienen más carga teórica que práctica en comparación a los temas que hemos visto antes. Bien, bueno, hecha esa observación acerca de cómo va cambiando el tono de la materia de ahora en más, ¿sí? Entonces ahora sí prosigamos con competencia perfecta. Bien, de la última clase, entender cómo funciona la función de oferta, valga la redundancia, lo habíamos trazado en un gráfico de esta manera.
acá tenemos la cantidad. Podemos pensar que esto era la función de costo marginal. El costo marginal. Acá podemos tener la función de costo medio, costo variable medio. Esa incluso podemos extenderla un poco más. Y teníamos las condiciones de optimalidad. Las condiciones que decían, bueno, que el precio tenía que ser igual al costo marginal. La primera condición. Recuerden que esta condición precio igual a costo marginal surgía de derivar la función de beneficios e igualarla a cero. Entonces cuando lo derivábamos, teníamos la derivada del ingreso total, que era el precio, menos la derivada del costo, de ahí surgía entonces precio menos costo marginal igual a cero, y de ahí quedaba despejando precio igual a costo marginal. Entonces, la primera condición era esta condición de precio igual a costo marginal. Ahora, dada la forma en que queda esta expresión precio igual a costo marginal, esto tiene ya el formato, fíjense, de una función de oferta. ¿Se acuerdan? Cuando escribíamos la función de oferta, la escribíamos en una función Q en función de P. Entonces, para cada P que uno daba o concedía como dato, esta función hacía algunas operaciones y devolvía cuánto era la cantidad óptima que debía fabricar la firma. Ahora, si yo despejo y calculo la función inversa, que es como graficamos en economía, ya ayer explicamos por qué, la invertimos, yo expresaría al precio, ¿sí? El precio como una función, si se quiere, inversa de esta cantidad. Entonces acá despejo y escribiría la función inversa de esta oferta. Y fíjense que acá dice precio en una función de Q. Y fíjense que precio igual a costo marginal. Este costo marginal estaría haciendo las veces de esta F a la menos 1. Entonces, precio igual a costo marginal es, de alguna manera, la parte más importante de la función de oferta. Entonces, precio igual a costo marginal. Esto era lo que llamamos la condición de primer orden. Luego surgía una condición de segundo orden que decía que el costo marginal en ese volumen de producción óptimo derivado, ¿sí? Derivado, es importante, sea mayor que cero. Esto era equivalente a que la derivada segunda evaluada en el o los óptimos sea negativa. Entonces la derivada segunda me quedaba menos derivada del costo marginal menor que cero. Entonces, pasando al otro miembro me quedaba derivada del costo marginal mayor que cero. Y esta derivada del costo marginal mayor que cero lo interpretamos geométricamente como que el costo marginal tiene que ser una función creciente. Entonces, esto era lo que surgía de la condición de segundo orden. Esta era la segunda condición que teníamos. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que el precio tenía que ser igual al costo marginal. Entonces, toda este arco en forma de U, toda esta curva en forma de U, sería la primera representación de la oferta. ¿Sí? Lo podemos pintar en amarillo si quieren a esto. Lo podemos pintar acá amarillo. Entonces, esta parte acá yo puedo ver entonces la condición de primer orden. Precio igual a costo marginal. Entonces, la función de costo marginal, como dije recién, es la función inversa de oferta, o al menos la primera parte, la función inversa de oferta. ¿Bien? Luego, la condición de segundo orden, que la podemos escribir así, establece que el costo marginal tiene que estar en un tramo creciente. Entonces, fíjense que eso eliminaría toda la parte decreciente de acá. Entonces eliminaríamos toda la parte creciente del costo marginal hasta acá, lo eliminamos, todo lo que va de allá para acá lo eliminamos, ¿sí? Entonces lo único que sobrevive a la condición de primer y segundo orden es el costo marginal en su tramo creciente, por ahora. Y por último teníamos la otra condición que se podía escribir de dos maneras. Una era que el precio sea
¿sí? Mayor o a lo sumo igual. Mayor o a lo sumo igual, el precio sea mayor o a lo sumo igual que ese precio crítico, que el precio crítico que habíamos detectado. Precio crítico era el costo variable medio mínimo, ya minimizado, el valor que asumía el costo variable medio. Entonces, el precio tenía que posicionarse siempre por encima de este precio crítico, y ese precio crítico era lo que llamábamos el punto de cierre, en el sentido de que si el precio llegase a estar por debajo de ese valor, a la firma le convenía cerrar. Entonces, a esta expresión, que la ponemos en rojo, la voy a poner en rojo, la tercera condición era que el precio sea mayor al costo variable medio mínimo. Entonces, si esta es la función de costo variable, el mínimo, noten que está acá. Entonces, todos los precios que estén desde el costo variable medio mínimo por debajo, y toda la parte del costo marginal que se encuentra en su tramo creciente, pero por debajo del costo variable medio mínimo, quedaría eliminado de la función de oferta. ¿Está bien? Entonces, el único tramo relevante de esto, el único tramo relevante es esta sección de el costo marginal en su tramo creciente y por encima del costo variable medio mínimo. Esto va a ser la versión geométrica de la función de oferta, y justamente en este precio crítico, en el costo variable medio mínimo, ¿sí? La función continúa de manera vertical, coincidiendo con el eje. Y este trazo vertical que yo estoy trazando indica que la función de oferta va a valer 0 para precios que se posicionen por debajo de este precio crítico. Recuerden que el precio crítico es el costo variable medio mínimo. Entonces, estas tres condiciones caracterizan, ¿sí? Estas tres condiciones caracterizan a la función de oferta. Las tres condiciones que hemos visto. ¿Bien? Entonces, geométricamente, eso nos hace que la función de oferta, repito, sea el costo marginal por encima, en su tramo creciente, y por encima del costo variable medio mínimo, más esta sección que indica que la producción es 0, por debajo del punto crítico. Bien, entonces esta sería la representación, o esta era la representación de la función de oferta del corto plazo. Bien, acá el punto más importante es que coincide con el costo marginal, que la segunda condición depura, eliminando toda la zona decreciente de ese corto marginal, y la tercera que elimina el tramo creciente del costo marginal que está por debajo del costo variable medio mínimo. ¿Está bien? Entonces, como tenemos una primera condición, que es la función inversa de oferta, y cómo estas otras dos condiciones van depurando, van eliminando zonas. ¿Bien? Entonces, para un precio, fíjense que si esta es la función de, este es el eje de los precios, por ejemplo, si el precio se posiciona en este valor, fíjense que si yo trazo una línea, por ejemplo una línea, yo pongo esta línea en azul a modo de ejemplo, a un precio en particular. Fíjense que la condición de primer orden decía precio igual a costo marginal. Si esta es la función de precio, habría dos zonas en donde esto toca, acá y acá. Pero este punto se encuentra eliminado por la condición de segundo orden porque prohíbe que esté en el tramo decreciente. La segunda condición, este punto está en el tramo creciente, está eliminado porque está en el decreciente, no cumple con la segunda. Y la tercera condición de que el precio este del ejemplo se encuentre por arriba del costo variable medio mínimo, se cumple. Entonces, para este precio, ejemplo, el óptimo se va a condecir con este punto posicionado sobre este trazo grueso en la función. Si yo ahora a esta recta P la muevo y hago un desplazamiento continuo hacia arriba o hacia abajo, fíjense que la intersección de esta recta azul con el costo marginal va a ir pintando, si yo lo hago de manera sucesiva, esto, para todos los precios posibles. Fíjense que si lo hago para todos los precios posibles, los óptimos se van a ir posicionando acá. Y si hago un barrido continuo, fíjense que estos óptimos, esta sucesión de óptimos va a ir coincidiendo con la función de costo marginal. Bien, hasta que el precio se desploma por debajo del precio crítico y a partir de ahí el óptimo va a coincidir con esta zona de cantidad cero. Bien, entonces
esta condición de precio igual a costo marginal lo que hace es que termine siendo pintada la función de costo marginal en su tramo creciente y por encima del costo variable medio mínimo. Entonces, resumiendo, estas son las propiedades de la función de oferta. Siempre en el corto plazo, ¿no? En el corto plazo. ¿Quedó duda de esto conceptualmente? La derivación de esta función de oferta. ¿Algo que quieren que lo volvamos a repetir? ¿Algo que no los termina de convencer de todos? Me dicen. ¿Queda todo claro? Sí, profe. Bien. ¿Quedó claro también por qué invertíamos los ejes en economía? Si Eso yo más o hubiese, menos. bien, si yo hubiese representado la función de oferta con los ejes correctos, miren, piensen acá yo puse precio en términos de cantidad. Yo hubiese representado la cantidad y acá abajo el precio. Bien. Fíjense que debería calcular las funciones del costo marginales inversas. Entonces yo podría tener una función así, miren, más o menos. Podríamos pensar que este es el costo variable medio. Entonces, esta función sería el costo variable medio. Fíjense que están todas invertidas, ¿no? Costo marginal, el costo marginal atravesando el costo variable medio por su mínimo. ¿Sí? Si ustedes tuercen la cabeza, fíjense cómo el costo marginal se encuentra por debajo del costo variable, entonces el costo variable va disminuyendo. Cuando digo disminuyendo, lo estoy pensando con la cabeza torcida, ¿no? Mirándola paralela a este eje Q, como yo vería la función de costo. Yo pondría la cabeza acá. Acá yo pondría la cabeza para mirar esto. Entonces fíjense que el costo marginal tendría esa forma, no están las funciones invertidas. Entonces, si yo graficase de esta manera y llevo a cabo estas representaciones, fíjense que la función de costo marginal, representada de esa manera, estas funciones, yo grafico por ejemplo para un precio cualquiera, yo fijo acá el precio P0, como decíamos antes, el costo marginal tendríamos intersecciones acá y acá, por ejemplo. Y fíjense que eso no es una función, porque yo para este precio tendría dos imágenes. Graficar las funciones inversas de costos marginales, dada la complejidad que tienen, ¿sí? Se vuelve bastante engorroso y tendríamos este problema adicional de que tendríamos que no son funciones. Para cada precio, fíjense que habría dos imágenes. Es como que si esta es la variable independiente, yo acá tendría dos imágenes. Y fíjense cómo la gráfica se complica, ¿no? Entonces, si yo tuviese que graficar la función de oferta, bueno, sería todo este tramo, costo marginal en su tramo creciente. Bien, y por encima del costo variable medio mínimo. Y para precios que estén por debajo, fíjense que el punto crítico se va a posicionar acá ahora. Acá vamos a tener el precio crítico. Y para precios que estén por debajo del precio crítico, la función de oferta la tendríamos que representar acá. Entonces, para precios inferiores al crítico, la cantidad óptima a producir, fíjense que las cantidades las leo en este eje, serían 0, y de acá tenemos el salto a esta versión.
Fíjense que si hiciéramos el gráfico de esta manera, se volvería muy engorroso. Primero porque acá tendríamos funciones, no tendríamos funciones. ¿Ven? Notan de que el costo marginal y la función de costo medio no serían funciones porque para cada precio habría dos imágenes y eso va en contra de la definición de función. ¿Bien? Entonces, es más práctico, más simplificado hacerlo desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista algebraico es más fácil y tomar los ejes en la forma invertida, dado que la función de oferta es la función de costo marginal, conviene representar a los costos en su forma estándar. Los costos representamos con las cantidades abajo y acá arriba nos quedaría lugar para que representemos o interpretemos el precio. Entonces, dada la complejidad, dado que la función de oferta proviene del costo marginal y la gráfica del costo marginal es una curva en forma de U en su versión general, si yo lo graficase en el orden correcto, me quedaría que esto no es una función, porque para cada precio habría dos imágenes. Entonces, para evitar ese problema matemático y también geométrico, se procede a invertir los ejes en la función de oferta. Entonces, es más fácil leerlo y trabajarlo analítica y geométricamente. Ahora yo no tengo problema para cada precio. Si fíjense que, o para cada cantidad, no tendría el problema este de que no es función, como acá. Para cada cantidad ahora sí es función. Fíjense que hay una sola imagen. Si lo pienso que Q ahora es la variable independiente, cada Q no tiene problema. De hecho, así hemos trabajado cuando trabajamos con las funciones de costos. Son funciones propiamente dichas y no hay ningún problema en cuanto al concepto de función. Entonces, trabajarlas en formas invertidas proviene del hecho de que la función de oferta está conectada con el costo marginal. Entonces, el costo marginal es la función inversa de oferta. Entonces, como el costo marginal es la función inversa de oferta, queda más cómodo representar a la oferta con ejes invertidos. Entonces, si la función de oferta tengo que hacerlo con los ejes invertidos, ¿sí? Luego cuando yo grafique la demanda para igualar oferta con la demanda, lo correcto sería, o lo propio, sería que también invirtiésemos para que pueda yo graficar simultáneamente la oferta con la demanda. Entonces después cuando graficamos, suerte que esta es la oferta, poníamos ya los ejes invertidos, por lo que explicamos recién, entonces también tengo que invertir la demanda. Entonces, el culpable de que tengamos problemas de inversión de ejes en economía es la oferta. Entonces, como la oferta es más fácil representarlas desde el punto de vista de los costos y hacerlos a los costos de manera directa, representarlo en el orden correcto, la función de oferta hay que invertirla. Y como el gráfico de oferta generalmente se realiza con la función de demanda también en simultáneo, eso me obliga a que a la demanda también la invierta para que puedan ser representables en la misma gráfica, en el mismo par de ejes. Entonces, cada vez que en economía aparece un gráfico de oferta y de demanda, conjunto, tengo que invertirlos para poder representarlos más simplificadamente. Y el porqué de esa inversión proviene porque la oferta es la función de costo marginal. Y si lo representamos en forma directa, esa función de oferta no sería función. Esa función de costo marginal, expresado al revés, tendríamos problemas en cuanto a la definición de funciones. ¿Queda claro de dónde surge ese mito, ese misterio de por qué invertimos los ejes? No es un capricho, sino que es una cuestión técnica, desde el punto de vista geométrico y analítico también. ¿Queda claro? Como para cerrar este tema de competencia perfecta, ese tema arrancó 2 clases anteriores y finalizó. Sí, ya no vamos a volver a hablar de esto. Vamos a arrancar ahora con otro tema. ¿Queda claro? ¿Preguntas algo que valga la pena repetir de esto o de lo anterior o de cualquiera de estas condiciones? Fíjense que esto tiene 2 secciones. Una sección teórica, en donde deducimos cada una de estas condiciones teóricas, y un ejercicio, en donde hallamos la ecuación de la oferta o calculamos un óptimo particular para cada precio posible de dato. ¿Bien? ¿Queda alguna duda? ¿Algo que quieran que revisemos? No, profe. Perfecto. Bueno, ¿avanzamos entonces? Bien. Miren ahora, antes de que vayamos con el largo plazo,
Fíjense que podríamos construir una especie de ejercicio integral. Ujú. Por ejemplo, supónganse que les doy estos datos. Y esto como para unir todo lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Yo puedo tener una función de utilidad. Supónganse que la función de utilidad es x por y, muy simple. Y esta función de utilidad corresponde a un individuo. Supongamos que hay 5.000 individuos idénticos. ¿Sí? Este sería el número de consumidores. ¿No? Supongamos que hay un ingreso de 1.000 pesos. Entonces, supongamos que hay 5.000 consumidores y que todos estos consumidores son iguales en cuanto a gusto. Cada uno de estos consumidores tiene esta función de utilidad y que cada uno de los individuos tiene 1.000 pesos, para simplificar. Entonces, estos son los datos por el lado de la demanda. Por otro lado, supongamos que hay empresas que fabrican el bien X, con esta función de producción. 3L a la 0,5. Y que, fíjense que estos datos corresponden a las funciones de producción que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Acá la única diferencia que hago con respecto a eso es un cambio notacional. Normalmente, yo en vez de colocar X igual a 3L a la 0,5, hemos estado colocando que la función de producción es Q igual 3L a la 0,5. Pero ahora quiero hacer referencia a que este bien X que compra el consumidor es fabricado por esta firma que fabrica X. Entonces, en vez de colocar Q, voy a colocar X, ¿sí? Pero va a asumir el mismo valor, va a tener el mismo significado que si yo colocase Q acá. Es simplemente un cambio de notación. Y que lo hago para hacer referencia a que el X que compra el consumidor, que es este bien final que desea consumir, que le da placer, satisfacción, es fabricado a través de esta función de producción. ¿Está bien? Y cuando lo realiza, ¿sí? Contrata trabajadores a un precio de 5 y utiliza capital a un precio de 1, perdón, un precio, vamos a cambiarlo un poquito a esta expresión, 3L a la 0,5 y acá vamos a colocar K, que va a estar fijo en el corto plazo, al cuadrado. Entonces acá vamos a poner algunos datos, el stock de capital va a estar fijo en 2, el W es igual a 3 y el R es igual a 5. Entonces fíjense que con estos datos ustedes tendrían todos los ingredientes necesarios para calcular la función de costos, ¿verdad? El costo de corto, como han estado trabajando en los prácticos anteriores, en el práctico 3 y en el práctico 4. Fíjense, con estos valores ustedes minimizarían el costo W por L más R por K, sujeto a la función de producción, pero como esto es corto plazo, ¿sí? El óptimo surge directamente de despejar L, como ya lo hemos visto antes. Entonces, de esto, ustedes podrían construir la función de costos totales de corto plazo. Supongamos a su vez que hay 1.000 empresas idénticas a esto. Esto sería el numeral de empresas. Hay 1.000 empresas idénticas. Entonces, con todo este paquete de datos que yo les doy, les pido una única consigna. Encuentre el precio de equilibrio. ¿Se acuerdan estos problemas que veíamos en Economía 1, en los primeros cursos? En los cursos introductorios de Economía. No sé si se llamaba Economía 1. Bien. En las economías introductorias, halle el precio de equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo lo resolverían esto? No lo vamos a resolver, simplemente quiero dejarles el sketch de cómo lo harían. ¿Cómo resolveríamos esto? Bueno, fíjense, como yo les pido el precio de equilibrio. Perdón. ¿No sería sí, cuando se cruza la oferta y la demanda? Claro, digamos que eso arranca ahí. Sí. ¿Cierto? Si vamos de atrás para adelante. Si vamos de atrás para adelante, lo que yo tendría que hacer es el problema típico de Economía 1. Precio, en vez de colocar cantidad, voy a colocar X, ¿no? Porque estamos denotándolo a Q con X, que es el bien que estamos produciendo. Entonces va a existir una función de demanda. Pongamos esta al azar, ¿no? Y una función de oferta. Supongamos esta.
a ser la oferta y esta va a ser la demanda. Entonces, de la intersección de estas dos cosas va a surgir el precio de equilibrio que yo les estoy preguntando. ¿Está bien? Entonces, para poder calcular el precio de equilibrio necesito calcular la función de demanda y necesito calcular la función de oferta. Entonces, ¿cómo calculamos la función de demanda? Antes, en los cursos introductorios, la función de demanda era un dato, pero ahora la puedo calcular con esto, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos la función de demanda? Maximizábamos la utilidad sujeto a P de X por X más P de Y por Y igual a M, que es 1000 en este caso. ¿Se entiende? De ahí resolvíamos ese problema de optimización, hallábamos el X óptimo para todos los precios posibles, y yo de ahí voy a sacar la función de demanda. Si quieren voy a cambiar la notación acá, para que no se confundan. Esa función de demanda no va a ser otra cosa más que el X óptimo que surja de ahí, ¿no? Ese X óptimo, que le vamos a llamar X óptimo demanda, es el que va a surgir de acá. ¿Está bien? Y una vez que yo tenga la demanda de ese individuo, lo multiplico por 5.000, porque dijimos que había 5.000 personas idénticas. Y recuerden que esto que hemos colocado acá es el mercado del bien X, el mercado del bien X. Y en este mercado participan los 5.000 consumidores. Y cada uno de estos 5.000 consumidores tiene una función de demanda que va a ser dado por el óptimo, ese que recién encontramos. Entonces ese óptimo lo multiplicamos por 5.000 y voy a pasar a tener, voy a saltar desde la función de demanda individual, es decir, del óptimo individual de una de estas personas, multiplicado por 5.000, lo convierto en la demanda de todo el mercado. Entonces así yo conseguiría la función de demanda. El otro elemento que tengo, lo que necesito es calcular la función de oferta. Y la función de oferta, recuerden que era el X óptimo del lado de la firma. Aquí lo simbolizo con X estrella, sub S, para distinguirlo del óptimo del consumidor, que era X demanda. ¿Cómo calculamos la función de oferta? Bueno, recuerden que la función de oferta surgía de aquel volumen de producción que maximizaba los beneficios. Bueno, yo para maximizar los beneficios, tengo que hallar la función de beneficios, que tenía ¿qué formato? Maximizar beneficio total. Había un P genérico, recuerden que lo hicimos para un P genérico, el P de X, y le ponemos P de X genérico, por, antes poníamos Q, acá vamos a colocar X, porque X tiene esa variable ahora, y tenemos que restarle el costo, la función de costo total, que en vez de colocar en función de Q, lo colocamos en función de X, porque hemos hecho ese cambio de notación, ¿no? Todo lo que antes se llamaba Q, ahora lo denotamos con X, para hacer referencia, insisto, en que este X que se fabrica y que se está vendiendo es el mismo que este consumidor desea consumir y el que le genera placer. Para que hacer coincidir que es la misma variable, utilizada de manera distinta por estos agentes, es que cambiamos la notación. ¿Bien? Entonces, P de X es un parámetro genérico, ¿sí? Es un valor genérico por X, recuerden que la variable sobre la que optimizo es X. Lo que necesitaría es construir la función de costo total de corto plazo. Bueno, entonces, pero yo con estos datos puedo calcular la función de costos totales de corto plazo. Fíjense que el capital está fijo en 2, entonces queda que 2 al cuadrado 4, 4 por 3, 12. La función de producción de corto sería 12, L era 0,5. Y con esa función de producción y estos precios de los insumos, yo podría computar el costo de corto. ¿Sí? ¿Cómo lo hacíamos? Minimizábamos W por L más R por K, sujeta a la función de producción. Pero como el K estaba fijo, la única variable de elección era L y se obtenía simplemente despejando de la restricción y luego sustituíamos en la función objetivos para hallar el costo total de corto plazo. ¿Sí? Tal cual lo hicieron en el práctico 4. ¿Se acuerdan? Entonces, una vez que tengan la función de costos totales de corto plazo, tienen este dato, el costo total de corto plazo. Y ya con eso tienen el ingrediente final para conformar la función de beneficios. Bien. Entonces, esta función de beneficios, ustedes maximizan, condición de primer orden, de segundo orden, etcétera, y hallan el X óptimo. Ese X óptimo luego lo multiplican por 1000 y van a tener acceso a la función de oferta. ¿Queda claro cómo sería el timing de un problema de este estilo? Donde en esto podríamos revisar todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido en esta materia desde cero. Y fíjense que damos simplemente información para los consumidores e información de producción para las firmas. Con esos datos podemos calcular el precio del mercado, el precio de equilibrio de este bien. ¿Queda claro cuál es la secuencia, el timing de esto? Este tipo de problemas no va a aparecer en parciales, quédense tranquilos. Podría sí aparecer tal vez en algún final
como algún ejercicio integral, donde resumimos todas las cosas en una sola. ¿Queda claro este timing? ¿Cómo sería la Sí, profe. metodología? Sí. Sí, profe. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Cómo sería la metodología para resolver? Entonces, como yo les pido el precio de equilibrio, procedo de atrás para adelante. Yo para dar un precio de equilibrio, yo ya sé de economía 1 que tengo que tener una función de demanda y una función de oferta. La función de demanda, ¿dónde sale? De maximizar la utilidad del consumidor, lo que hicimos en los prácticos 1 y 2. Luego, para calcular la oferta, ¿cómo la calculo? Bueno, la calculo con lo que vimos, lo que estamos viendo en el práctico 5, que es maximizar los beneficios. Pero, para construir la función de beneficios necesito antes un dato previo, que es la función de costo, que eso ya lo vi en el práctico 3 y 4. Entonces, para computar la función de costo, bueno, operamos como ya sabíamos, tenemos la función de costo, armamos la función de beneficio, optimizamos y tenemos el X óptimo. Ese X óptimo es la oferta de una de esas firmas. La multiplicamos por la cantidad de firmas que hay, que son 1000, y de ahí surge entonces la oferta total del mercado. Y finalmente, cuando tengo las dos ecuaciones, la demanda con la oferta, la igualo y despejo, y de ahí saco el precio del equilibrio. ¿Queda claro entonces el timing? Así sería. Este ejercicio se los dejo como de tarea, como para que entrenen después en el final, si quieren, como un ejercicio integral, pero no va a los parciales. ¿Queda claro? Como para integrar todo lo que hemos visto hasta ahora. Y recuerden que competencia perfecta es justamente esa estructura de mercado en donde existe una gran cantidad de compradores y vendedores. En este ejemplo he puesto 5.000 consumidores y 1.000 empresas como para hacer referencia a que hay muchísimos agentes que están interviniendo y que ninguno tiene poder como para fijar el precio. El precio se determina de la interacción conjunta entre la oferta y la demanda. Y fíjense que este precio que se determina acá en este mercado común es luego el precio que van a tomar como dato cada una de estas firmas, porque las firmas no lo fijan al precio. El precio surge de la igualdad entre la oferta y la demanda. ¿Queda claro? Sí, como para cerrar entonces competencia perfecta en el costo. Bueno, con eso arrancó y terminó un tema, que es competencia perfecta de corto. Ahora vamos a competencia perfecta en el largo plazo. En el largo plazo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre el corto y en el largo plazo? Bueno, en el largo plazo no existen costos fijos. No hay nada fijo en el largo plazo. Porque recuerden que el largo plazo era aquel periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que la firma pueda cambiar el uso de todos los factores. Entonces todos los factores son variables, todos los costos son variables, no hay nada que sea fijo. En el largo plazo, si yo tengo, a ver, en el corto plazo, ¿qué podría ser costo fijo? El pago del alquiler, la depreciación de la máquina que ya compré, pero en el largo plazo yo puedo deshacerme de esos contratos ya vencieron, las máquinas las puedo vender, entonces hay un suficientemente cantidad de tiempo como para que yo no tenga nada fijo. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué implica? De que en el largo plazo no van a existir los costos fijos. Bien, entonces no va a haber esa diferencia entre costo variable, costo fijo, costo total. Va a existir un único costo, el costo de largo plazo. Y ese costo de largo plazo es todo variable porque fijos no existen. ¿Bien? Entonces, arranquemos graficando cómo sería el óptimo de esto. A ver, miren. Consideremos para una firma, supongamos que acá tenemos el costo medio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la función de costo medio y costo marginal? Acá tenemos el costo, la función de costo medio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la función de costo medio de largo plazo en la versión general? La función de costo medio tenía forma de U, que era uno de los últimos puntos del práctico 4, en el caso general, y que había una función de costo marginal, ¿no? Una función de costo marginal que tenía esta forma y que la atravesaba por su valor mínimo. Costo marginal. Todo esto es largo plazo. Y todo estaba en función de Q. ¿Bien? Supongamos esto para una firma. Y, a ver, por otro lado, supongamos acá el mercado, ¿no? El mercado. Quiero que estas gráficas estén sincronizadas horizontalmente. Entonces, yo podría tener la demanda, por decir algo. Podríamos tener acá la función de demanda. Y, a ver, la oferta, tal vez por acá. La función de oferta. Y que esto se esté interceptando, a ver, en este precio.
En este precio, vamos a poner en rojo mejor. En ese precio, sí, recuerden que este es el que vamos a llamar el precio de equilibrio del mercado, y esta la cantidad de equilibrio después. Recuerden que este es el eje de los precios en la oferta y este es el eje de la cantidad. Bueno, habíamos dicho de que esto sería el mercado. Vamos a escribirlo acá, este es el título. Este es el mercado del bien X y esto es una firma en particular. ¿Sí? El diagrama de una firma en particular. Entonces habíamos dicho de que esta firma, ahora vamos a tomar un poco más acá. Esta es la función de costo marginal. Esta firma tomaba como dato el precio que se formaba en el mercado. Como dato este precio. O sea, acá podríamos tener el precio de equilibrio, por ejemplo, acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿dónde estaría el óptimo? ¿Dónde estaría el óptimo? Acá yo voy a trazar una línea en amarillo. ¿Sí? Ese es el precio que se terminó en el mercado y ese es el precio que van a tomar las miles, cada una de estas miles de firmas que existen. Este es el ejemplo de una firma que tiene estas estructuras de costo. ¿Dónde estaría el óptimo? Recuerden cuáles eran las propiedades, ¿no? ¿Dónde estaría el óptimo? Cuando el precio era igual a qué. Porque teníamos tres condiciones. Una que decía precio al costo marginal. Bien, al costo marginal. La segunda condición que el costo marginal derivado sea mayor que cero, entonces decía costo marginal creciente. O sea, precio igual a costo marginal, ¿cuáles serían los óptimos? Podríamos tener este y este. En esos dos puntos el precio igual al costo marginal, ¿sí o no? Pero la segunda condición decía que el costo marginal tenía que estar en su tramo creciente. Entonces, el óptimo, ¿cuál va a ser? El segundo. El segundo. Entonces, este es el volumen de producción que va a llevar a cabo esta firma. Sí, la vamos a poner en naranja. Vamos a poner en celeste. Mejor. Vamos a poner en celeste. Este es el volumen de producción óptimo que se llevaría a cabo la firma. Bien. Noten de que este volumen de producción se determinó con este precio que se formó en el mercado. O sea, acá están todas firmas. Sí. En la oferta y la demanda se forma este precio de equilibrio y este precio es el que toma como dato. Ese precio de 30, 15, 9 que lo hicimos variar en las clases anteriores, surge de la interacción entre la oferta y la demanda. Primero vamos a hacer la deducción teórica, después vamos a ver un ejercicio práctico de esto. Bien. Entonces, ¿qué ocurriría? Fíjense, esta firma fabricaría este volumen de producción y lo vendería a este precio. Bien. Fíjense que los ingresos, la función de beneficios, está constituida por el precio de venta por el volumen de producción, P por Q. Y a esto le restamos los costos totales. Quiero que veamos ahora esta parte. Fíjense, cada unidad que vende, que fabrica y produce, la vende a este precio. Bien. Ahora, ¿cuánto le cuesta fabricar cada unidad? ¿Cuánto le cuesta a esta firma fabricar cada unidad? Creo que sería una división. Fíjense que esa respuesta está en una de estas gráficas. ¿Cuánto cuesta fabricar una unidad? Era una pregunta que la respondía ¿qué función? El costo medio. El costo medio. Sí, el costo medio. Entonces, ¿cómo podríamos visualizar esto? Voy a cambiarlo un poquito para que quede más exagerado.
Lo cambio para que sea más notoria la diferencia y que no queden dudas en el gráfico. Segundo. Bueno, ahí estaría la función. ¿Dónde estaría entonces? ¿Cuánto dijimos? Que cada unidad de estas Q estrella que fabrica de manera óptima, las vende a este precio. Pero ¿cuánto le cuesta fabricarla? El costo medio. Recuerden que la función de costo medio indicaba cuánto era el costo unitario de fabricarla. Y el costo marginal era, ¿qué diferencia había entre costo marginal y costo medio? El costo marginal era cuánto me costaría producir una unidad extra, o en cuánto se incrementarían los costos por producir una unidad extra. Mientras que el costo medio era cuánto me está costando en este momento fabricar cada unidad. Ese es el costo medio o el costo unitario. Es lo que me indica cuánto me cuesta en este momento fabricar cada unidad para cada volumen de producción. Entonces, si yo estoy fabricando Q estrella, fíjense que este punto que se posiciona sobre la función de costo medio de largo plazo, ¿sí?, me estaría indicando cuánto le cuesta fabricar esa unidad. ¿Queda claro? Entonces, si yo lo pongo acá, por ejemplo, a ese precio, ¿sí?, imaginen que está la línea ahí. Fíjense que esto entonces es el costo medio o el costo unitario de fabricar cada unidad. ¿Está bien? Entonces fíjense que la diferencia entre el precio en que yo la vendo a cada unidad y lo que me cuesta fabricar cada unidad, fíjense que ese sería el beneficio unitario. Ese sí sería la ganancia que yo estoy obteniendo por producir y vender cada unidad. ¿Está bien? Esto es el ingreso. Esto es el ingreso, P por Q. Yo vendo una unidad a P. Eso es el ingreso. Cada unidad me cuesta costo medio. Ese es el costo. La diferencia entre los ingresos y los costos, o sea, esta diferencia vertical, lo que separa el punto amarillo del rojo, esta diferencia, sería el beneficio unitario. ¿Está bien? Entonces, si yo este beneficio unitario lo multiplico por la cantidad de unidades, bien, tendría el beneficio total. ¿Lo siguen? Entonces, fíjense que este beneficio, si yo este beneficio unitario, por decir algo, recuerden que este beneficio unitario lo hemos definido como el precio de venta menos el costo variable medio, perdón, menos el costo medio, acá no hay variable, todo, menos el costo medio, precio menos costo medio es el beneficio unitario. Si yo esto lo multiplico por el volumen de producción, ¿sí?, tendría el beneficio total. Todo esto sería el beneficio total. Entonces fíjense que el beneficio total lo podría representar, como esto es un producto, beneficio unitario por cantidad, este producto me recuerda a base por altura. Si yo cada vez que yo multiplico dos cosas lo puedo interpretar como el área de algo. Entonces, este cuadrado, que voy a pintar acá, en naranja, ahí yo tengo el costo, ¿no? Este cuadrado, que va a estar delimitado por esto, y que lo voy a pintar así, esta área, esta superficie que yo rayo en color naranja, el valor de esa área es el beneficio total. ¿Por qué digo que el área es el beneficio total? Bueno, porque el beneficio total es el beneficio unitario, ¿sí? Entonces esta diferencia de acá a acá, esta distancia, es el beneficio unitario. Si yo lo multiplico por la cantidad de unidades, ¿sí?, tengo el beneficio total, beneficio unitario. El beneficio por cada unidad por la cantidad total de unidades me da el beneficio total. Pero ese beneficio unitario lo puedo pensar como la altura. Y esta cantidad producida lo puedo pensar como la base. Entonces, si yo digo que el beneficio unitario por la cantidad, beneficio unitario por la cantidad es el total, yo puedo pensar que ese producto lo puedo interpretar en términos geométricos como si yo estuviese calculando el área de un rectángulo. Y un rectángulo es base por altura, ¿sí? Entonces la altura es el beneficio unitario y la base es esta cantidad. Entonces yo puedo interpretar que esta área en color naranja hace referencia a los beneficios que obtendría la firma por fabricar y producir esta cantidad óptima. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vale la pena que repita algo?
insisto entonces, esa área naranja hace referencia a los beneficios que está teniendo la firma, ¿sí? Los beneficios pensados como la diferencia entre ingresos menos costos. ¿Está bien? Ingresos menos costos. Entonces, esa diferencia, esos beneficios, es lo que está obteniendo la firma. Bien. ¿Pero ese beneficio Ahora, sería el beneficio total? El beneficio total. ¿Sí? El beneficio total. ¿Sí? El área es el beneficio total. Y la diferencia vertical entre precios menos costo medio es el beneficio unitario por cada unidad. Esta diferencia es por una unidad. Y cuando yo hablo del área, es el beneficio total. Bien. Ahora, acá hay que hacer una reflexión, algo que no dijimos cuando hablamos de costos. Estos costos, toda esta teoría de producción y costos que hablamos en los prácticos 3 y 4, cuando hablamos de producción y costos, no son los costos que ustedes conocen como costos contables, sino son lo que denominamos costos económicos. ¿Qué diferencia hay entre un costo contable y un costo económico? Bueno, que un costo económico tiene en cuenta todos los costos erogables, es decir, todos esos costos que se pagan, es decir, los costos contables, y a su vez tiene en cuenta al costo de oportunidad. A ver, para que se entiende, hago un paréntesis explicando cuál es la diferencia entre costo contable y costo económico, o beneficio contable y beneficio económico. Supónganse que yo actualmente estoy trabajando en una empresa, por decir algo, y supónganse que esa empresa me paga, supónganse que ustedes están trabajando en una empresa, y supónganse que esa empresa paga 90.000 pesos. Ustedes ahora están trabajando en una empresa y ganan 90.000 pesos. Y ahora ustedes deciden renunciar a esa firma, a ese puesto, y lanzarse a un emprendimiento propio. Esto era el salario, ¿no? El salario. Entonces ustedes renuncian a esa empresa, a ese puesto, y se lanzan a un emprendimiento propio. Y en ese emprendimiento ustedes tienen ingresos totales por, digamos, 300.000 pesos. 300.000 pesos. Y tienen costos contables, vamos a poner acá costo contable, CC, y tienen costos contables por 150.000 pesos. ¿Sí? Fíjense que ustedes acá tendrían lo que ustedes llamarían un beneficio contable de 150.000. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay entre el beneficio contable y el beneficio económico? Que los economistas, cuando calculemos los costos, vamos a considerar también, dentro de costos, a la hora de tomar decisiones, este salario al cual renunciamos. Entonces, ya lo colocaremos los costos económicos. Si el costo de oportunidad serían los 90.000. Si yo agrego este costo, fíjense que mis ingresos se reducen, el beneficio contable sería 150 y el beneficio económico, considerando el costo de oportunidad por haber renunciado a mi empleo, serían solamente de 60.000. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar a los beneficios económicos? Este beneficio económico de 60.000, ¿ustedes cómo lo interpretarían? Yo digo, mi beneficio económico es 60.000. ¿Qué podrían decir de esta empresa a la cual ustedes renunciaron a su empleo, se lanzan a esta empresa que les genera ingresos por 300, tienen costos contables, costos erogables por 150.000? ¿Qué sería para ustedes este beneficio económico de 60.000? ¿Cómo lo interpretarían? Como el beneficio neto. Fíjense que este beneficio, a diferencia de lo que calcularía un contador en sus balanzas registraría esto, ¿no es cierto? Los 150.000, jamás colocaría un costo de oportunidad, eso está prohibido por toda la normativa, ¿está bien? Entonces, el beneficio económico sería 60.000. ¿Qué significaría este 60.000? 60.000 pesos es lo que yo ganaría de más si yo me dedicase a mi firma personal que a trabajar. ¿Está claro? Estos 60.000 no es lo que yo gano con el emprendimiento, sino es lo que yo gano por encima de mi situación normal, que es el costo de oportunidad. ¿Queda claro? ¿Está? Supónganse que la estructura cambia. Si el beneficio económico me hubiese dado 0. Si el beneficio económico me hubiese dado 0. Supónganse que tenemos esta situación de vuelta. Ingreso total por 300.000.
costo total contable o costo contable. Contable de 210.000. Ustedes registrarían un beneficio contable de 90.000 y claramente el beneficio económico es 0. Si yo tengo un beneficio económico igual a 0, ¿qué significa? ¿Que no gano nada? No, que es indiferente elegir una u otra opción, supongo. Claro, o sea, un beneficio económico igual a 0 no significa que no gane nada, sino significa que yo estoy ganando lo mismo que en cualquier otra actividad alternativa. En este caso, como la única alternativa que tiene este individuo es trabajar en esa empresa y ganar 90.000, significaría que colocarse o lanzarse en su emprendimiento personal le daría un beneficio económico igual a 0, y eso significa que no es que no gane nada, sino que gana exactamente lo mismo que en su mejor alternativa posible. ¿Está bien? Entonces, un beneficio económico igual a 0 no significa que no gane nada, sino que gana exactamente lo mismo. Ahora supongamos, tercer caso, miren esto, 300.000 de ingresos y tenemos 250.000 de costos contables. Esto es ingreso total, costo contable. El beneficio contable sería de 50.000 pesos. Pero el económico sería de menos 40.000. ¿Qué significaría un beneficio económico de menos 40.000? ¿Que estoy perdiendo 40.000 pesos? ¿Que antes yo ganaba 90 y ahora pierdo plata? ¿Qué significa esos 40.000 negativos? Esa pérdida económica, si quieren. ¿Significa que yo estoy perdiendo 40.000 pesos? No. ¿Qué significa? Que conviene elegir otra opción. Significa que yo en esta opción estaría ganando 40.000 pesos menos que si me dedicase a la otra opción. ¿Queda claro? Entonces, un beneficio económico igual a 0 no implica que estoy ganando 0, sino que gano el costo de oportunidad. Un beneficio económico negativo no necesariamente implica pérdida contable. Significa que estoy ganando menos que si yo me dedicase a otra actividad alternativa. ¿Queda claro? Y también podría ocurrir, obviamente, que el beneficio económico sea, no sé, menos 100.000 y el contable menos 10.000, entonces los dos podrían ser negativos, pero recuerden entonces que el beneficio económico lo que está midiendo es cuánto sería la ganancia por encima de una actividad normal, o lo que es el costo de oportunidad o mi mejor alternativa posible. ¿Queda claro? Entonces, esta es la forma de que hemos tratado los costos. Cuando hemos tratado de los costos en el punto 3 y 4, hemos estado hablando siempre de manera implícita de costos económicos. Es decir, que tienen incorporado el costo de oportunidad. Todos los costos que hemos visto antes, sin haber hecho ninguna mención, son costos económicos. O sea que ya tienen cargado también el costo contable. El costo contable y el costo de oportunidad. Tiene ambos cargados. Toda esa estructura de costos ya tiene incluido el costo de oportunidad. Son costos económicos. Entonces, estos beneficios, ahora si volvemos a esto, estos beneficios que hemos colocado acá son beneficios económicos. ¿Queda claro? Entonces, ¿esto qué significa? ¿Significa que esta firma está teniendo beneficios positivos o significa que esta firma está ganando más que si se dedicase a cualquier otra actividad? Esta firma vende X, pero si vendiese el bien Y, Z, W o cualquier otro, vender el bien X significa que le está dejando más dinero que vender cualquier otra cosa. O sea que esta firma en particular está obteniendo beneficios que están por encima de cualquier otra actividad alternativa posible. ¿Se entiende? ¿Cómo tengo que interpretar ese beneficio económico? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que cuando definimos la competencia perfecta, había unas características de largo plazo, y una de las propiedades era justamente que no existían barreras a la entrada o a la salida. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Recapitulemos. Al existir beneficios económicos mayor que 0, ¿qué va a ocurrir? Como no había, ¿se acuerdan que la tercera propiedad decía que no existía ningún tipo de barreras a la entrada en esto? Entonces, si yo estoy viendo de que esta firma está teniendo beneficios positivos, o sea que esta firma está ganando más que
cualquier otra actividad, no va a impedir, no va a haber nada que impida que vengan otras firmas y se vean tentadas, atraídas por este beneficio positivo, y se vean atraídas e ingresen al mercado. Y ustedes se acuerdan de que la función esta de oferta que hemos colocado acá, ¿se acuerdan cuando escribíamos la función de oferta? La función de oferta era una función que dependía del precio, de W, un montón de parámetros, ¿se acuerdan? Y había uno que decía numeral de empresas cuando arrancamos el curso. ¿Se acuerdan? La cantidad de firmas. Sí. Y como era la oferta de mercado, entonces, si el beneficio positivo, si el beneficio económico es positivo, significa que en esta región se está ganando mucho más que en cualquier otra industria. Entonces eso va a atraer a nuevas firmas. Entonces se va a producir el ingreso. Ingresan firmas. Entonces, si ingresan firmas, ¿eso qué va a ocurrir? Va a hacer que la oferta se desplace a la derecha. Eso va a ser un aumento de oferta. ¿Sí o no? Sí, al aumentar el número de firmas, eso va a desplazar la oferta del mercado, la total a la derecha. Bien, la oferta aumenta la oferta del mercado, ¿no? La oferta de todo el mercado. Y al aumentar la oferta del mercado, ¿qué ocurre con el precio de equilibrio? ¿Qué ocurre? Disminuye. Disminuye. Entonces, este precio, del cual todos estaban gozando y veían que era bueno, fíjense cómo ahora se podría reducir, ¿lo ven? Se va a ir reduciendo, ¿no? Entonces, fíjense ahora que el nuevo óptimo, por ejemplo, a ese nuevo precio, se posicionaría acá, y fíjense cómo los beneficios se verían reducidos drásticamente, ¿no? Este rectángulo naranja ahora quedaría a este pequeño rectangulito azul, cómo se ha reducido. ¿Está bien? Entonces, si a este nuevo precio de equilibrio todavía subsisten beneficios positivos, aunque son mucho más chicos, ¿sí? Como todavía subsisten beneficios económicos, fíjense que van a continuar ingresando firmas. Van a continuar ingresando. ¿Y hasta cuándo van a continuar ingresando? ¿Hasta cuándo? Hasta que el beneficio económico sea igual a cero. Claro. Fíjense que el motor, lo que las atrae a las firmas a ingresar es que en este sector haya beneficio económico. Beneficio económico, recuerden, no es que se gana plata, sino que se gana más que en cualquier otro lugar. Y como no hay nada que impida que otro entre, en el largo plazo, las firmas entran. Y mientras más firmas haya, el precio al cual venden su producto, y que ninguno puede fijar, porque son muchas, se comienza a derrumbar. ¿Y cuándo se va a detener este proceso de ingreso de firmas? Hasta que el precio haya bajado lo suficiente, ¿sí?, como para que a ese precio, ¿sí?, los beneficios hayan desaparecido. Entonces, cuando lleguemos a un precio en donde el costo marginal esté en su mínimo, ¿sí?, fíjense que si yo desciendo lo suficiente el precio, hasta acá, podemos llamarle el precio de equilibrio de la industria, ¿sí? Si yo llego a este monto, que podría estar por acá, fíjense que el óptimo, el precio, ahora lo voy a poner en trazo más grueso. Si yo llego a este precio, vamos a llamarle el precio, este precio estrella, fíjense que ¿dónde el precio corta el costo marginal? Bueno, lo corta en este punto y en este otro, pero este está en el tramo decreciente, este en el tramo creciente. Entonces que el óptimo, fíjense que se daría acá. Pero en ese punto, fíjense que el costo marginal es el punto en donde atraviesa el costo medio. Por atravesarlos son iguales, costo marginal es igual al costo medio, y al ser igual el costo marginal al costo medio y a su vez igual al precio, fíjense que los beneficios se hacen cero. ¿Está bien? El precio al cual yo vendo el producto es exactamente igual al precio, ¿sí?, a lo que me cuesta fabricarlo. ¿Está bien? Entonces, la oferta del mercado aumenta, esto desploma el precio de equilibrio hasta que se llegue a una situación en donde los beneficios económicos sean cero. Entonces, cuando llegamos a la situación de que el precio ha bajado lo suficiente como para que el beneficio económico sea cero, en ese momento es cuando la industria alcanza su equilibrio. La industria alcanza su equilibrio. Cuando llegamos a ese precio, la industria alcanza su equilibrio en el sentido de que hasta ese momento van a ingresar firmas.
¿Qué ocurriría si las firmas siguen ingresando? Supóngase que entra una firma más. Si entra una firma más, eso derrumbaría el precio más. Cada una de estas trabajaría pérdidas. ¿Lo ven? Si ingresa una firma más todavía, pongamos otra más, ponga esta firma. Ingresa otra más y tengo ahora este nuevo precio de equilibrio, se encuentra por debajo, lo ponemos por acá. Fíjense que todas van a estar trabajando a pérdidas, porque el precio se va a encontrar por debajo de los costos. Entonces, si todas las firmas trabajan a pérdidas, ¿qué significan? Son pérdidas económicas o beneficios económicos negativos. Significa que en otros sectores se podrían hacer más ganancias. Acá estamos teniendo beneficios económicos negativos, significa que en otros sectores hay más ganancias. Entonces, algunas firmas se van a ver tentadas a abandonar esta industria, y cuando abandonan esta industria, el número de empresas se reduce, y esto se va ahora a la izquierda, hasta retornar nuevamente al equilibrio. O sea que este proceso se leería al revés. Si los beneficios son negativos, ¿sí?, se retiran firmas del mercado, la oferta se reduce y el precio de equilibrio aumenta hasta que lleguemos nuevamente a los beneficios económicos cero y desaparezcan las pérdidas. ¿Queda claro? Entonces podemos decir que esta condición de beneficio económico igual a cero es una condición de equilibrio, no de optimalidad. Y acá separemos eso. Una cosa es optimalidad, que es precio igual a costo marginal. Esto es optimalidad. ¿Qué significa optimalidad? Significa que estoy maximizando. Optimalidad. Eso es optimalidad. Pero por otro lado, beneficio económico igual a cero, o lo que es lo mismo, precio igual a costo medio. Esto es una condición de equilibrio. ¿A qué me refiero con equilibrio? Con equilibrio me refiero a que si llegamos a esa situación, la cantidad de firmas se detiene. La cantidad de firmas se detiene y ya dejan de ingresar o salir. La cantidad de firmas va a ser constante cuando lleguemos a ese motivo, porque cuando yo llegue a este número de firmas, los beneficios económicos van a ser cero, y eso no va a atraer ni va a espantar a que las firmas ingresen o se retiren. ¿Sí? El motor que atraía firmas eran los beneficios económicos positivos, y el motor que espantaba a las firmas, que las hacía huir, eran los beneficios económicos negativos. Entonces, en esa situación, como el beneficio económico es cero, no expanta ni atrae a ninguna firma, la cantidad de firmas va a permanecer constante en este sector. ¿Está bien? Entonces, fíjense que estas dos condiciones conjuntas, precio igual a costo marginal y precio igual a costo medio, yo las podría escribir así. Lo podría escribir así a todo esto. A ver, déjenme que lo organice. Estas dos condiciones que yo escribí acá, de optimalidad y equilibrio, lo podría decir de una manera más simplificada, como una doble igualdad. Que el precio tiene que ser igual al costo marginal, por la condición de optimalidad, pero a su vez tiene que ser igual al costo medio, porque si precio es igual a costo medio, los beneficios son cero. Y si precio es igual a costo marginal, estoy maximizando. ¿Está bien? Entonces, de decir que el precio igual al costo marginal igual al costo medio, ¿sí?, en una sola ecuación, fíjense que si el costo marginal es igual al costo medio, el costo medio solamente es igual al costo marginal cuando el costo medio está en su mínimo. Entonces, esta doble igualdad yo la puedo escribir en una sola. Precio igual a costo medio mínimo. Esta es la condición del equilibrio y la optimalidad conjuntamente en el largo plazo. Ese es el equilibrio de la industria. Cuando el precio que se ha determinado en el mercado coincide con el costo medio mínimo, siempre de largo plazo, ¿no? Con el costo medio mínimo de largo plazo, ahí la industria alcanzó la optimalidad y el equilibrio. ¿Por qué lo puedo resumir en una sola ecuación? Precio igual a costo medio mínimo, porque cuando el costo medio es mínimo, costo marginal y costo medio son iguales. Entonces, precio igual a costo marginal y costo medio, tengo la doble igualdad, tengo la doble condición de optimalidad y de equilibrio al mismo tiempo. Puedo expresar dos en una, precio igual a costo medio mínimo de largo plazo. ¿Queda claro entonces cómo deduzco teóricamente la condición de equilibrio de las firmas? ¿Hasta dónde ingresan? ¿Cuántas firmas van a existir? ¿Queda claro? Vamos a ilustrarlo ahora con un ejemplo. La parte práctica es muy sencilla después. ¿Queda clara esta parte teórica? Sí, profe. ¿Vale la pena? ¿Quieren que repita algo? ¿Algo que no se entendió del todo?
¿O está generando confusiones con otras cosas? Me dicen. ¿Queda claro? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, vamos ahora con algunos datos. Supónganse esto. El objetivo de esto es calcular la cantidad de firmas que soporta esta industria. Supongamos que la demanda tiene una función como 10.000 menos 8P. 10.000 menos 8P. Esa supónganse que es la demanda. Esa es la función de demanda. Bien. Y que tenemos una función de costo total de largo plazo igual a 40Q por Q menos 70 al cuadrado. Supónganse que esta es la función de costo total de largo plazo de una firma. Recuerden que son todas las firmas iguales. Esto es para una firma. Una firma representativa, son todas iguales. Bien. Con estos dos datos, la pregunta es, ¿cuántas firmas idénticas a estas soporta esta industria? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cuántas firmas? Esa es la pregunta. ¿Cuántas firmas? ¿Cómo podríamos calcular el número de firmas? Esto. ¿Cómo lo resolveríamos? Sabemos que en el largo plazo, el precio, ¿cómo tiene que ser igual? Tiene que ser igual al costo medio mínimo. ¿Está bien? Por lo que vimos recién, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, podemos graficar las funciones de costo marginal, el costo medio, siempre largo plazo, todo esto es largo plazo, ¿no? Contra Q. Y sabemos que el precio, ¿sí?, tiene que ser tal que pase justo por ahí, ¿no? Cuando el precio crítico sea justo ese, cuando ese sea el precio, vamos a estar en equilibrio. Bien. Entonces, lo que necesitaríamos calcular primero es, una vez que se haya alcanzado ese precio, por ahora desconocido, la pregunta es, ¿cuánto fabricaría esta firma en su óptimo y en su equilibrio al mismo tiempo de largo plazo? ¿Cómo calculamos este Q estrella? Fíjense que el Q estrella es el Q que hace mínimo al costo medio de largo plazo. Bueno, el costo medio de medio largo plazo lo puedo calcular de acá. Entonces, el costo medio, ¿sí?, de largo plazo, ¿a qué es igual? Es igual al costo total dividido Q, ¿sí o no? ¿Cómo quedaría el costo medio de largo plazo? Acá tenemos el dato del costo total de largo plazo. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo quedaría? Quedaría 40 por Q menos 70 al cuadrado. Fíjense cómo he dividido por Q y entonces cancelé ese Q que está presente ahí. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, para calcular este Q estrella, es el Q que hace mínimo esta expresión, se la minimizamos. Minimizar costo medio de largo plazo igual a 40 por Q menos 70 al cuadrado. Bueno, y la variable de elección es Q. Acá tenemos dos opciones. Podemos derivar con la regla de la cadena, ¿sí?, o hacer cuadrado del binomio, como prefieran. Derivamos el costo medio con respecto a Q. ¿Se animan a que hagamos regla de la cadena acá? ¿Cómo quedaría esta derivada? 2 por 40, o sea, 80. Este 2 baja al frente. Copiamos la expresión.
y por la derivada del paréntesis con respecto a Q, que es 1. Ahí quedaría la derivada, igual a 0. ¿Queda claro cómo utilicé la regla de la cadena? Este 2 baja al frente, bien, y coloca 1,80. Coloco el paréntesis a la 1, por luego la derivada de este paréntesis con respecto a Q, pero es 1. Entonces queda ahí esa derivada. ¿Están de acuerdo? La segunda alternativa sería que tomen el cuadrado del binomio, que sería Q al cuadrado menos 2 por Q por 70, sería menos 170Q, y más 70 al cuadrado. Lo desarrollan, hacen distributivo por 40, y luego derivan término a término, y deberían llegar a la misma expresión. ¿Está claro? ¿Coinciden que esta es la derivada? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que despejar Q de acá. Bueno, despejar Q, fíjense que es muy sencillo. Este 80 que estamos multiplicando pasa dividiendo, quedaría 0 dividido 80, 0. Y este Q menos 70, el menos 70 pasa sumando al otro miembro, entonces directamente el Q es 70, ¿no? Lo cual era medio obvio, porque eso ya está factorizado. Enchufo Q igual a 70 acá, 70 menos 70 se hace 0, y automáticamente 0 de ahí. ¿Está bien? Entonces, el óptimo es Q igual a 70, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué significa? Que 70 es este Q que yo he colocado acá. Ahora, ¿yo cómo podría calcular este valor del precio crítico? ¿Cuál es la altura? ¿Cuánto vale el precio crítico? ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿Lo puedo calcular? Reemplazo ahí en la de demanda, profe. Reemplazamos este Q estrella de 70 en el costo medio, porque la altura del costo medio, la altura que alcanza el costo medio en su mínimo, la altura esta del costo medio, coincide con el precio. Recuerden que en el óptimo el precio igual al costo medio mínimo. Pero yo ahora, este 70 sé que es el Q que hace mínimo el costo. Bueno, si yo a este Q lo evalúo, ¿sí? Si yo a este Q lo evalúo acá, ¿sí? Si yo lo evalúo, perdón, acá me faltó. Vamos a hacer un pequeño cambio en la función. Denme un segundo. Voy a hacer un pequeño cambio en el dato para que no me den valores negativos. Perdón. Vamos a hacer acá. Borramos ahí también. A esto le vamos a agregar un término más. Perdón. Vamos a agregarle un término más. Más 50Q. ¿Sí? Para evitar valores que sean negativos o ceros. Entonces, cuando se divide todo por Q, cancelo este Q y este Q de acá y me queda acá un más 50. Ahí está. Bien. Entonces, el costo medio quedaría todo esto dividido Q, entonces me quedaría 40 por el paréntesis al cuadrado más 50, porque divido todo en Q. ¿Está bien? Ahora esto cuando está más 50. Entonces, cuando yo lo derivo, ¿sí? Fíjense, cuando yo lo derivo, esto no cambia. Cuando yo lo derivo y lo igualo a 0, esto como es una constante no afecta. Bien, lo derivo, acá está la derivada. Y esta parte es 0, porque no tiene Q, entonces quedaría esta expresión. Entonces el Q óptimo pasa a ser 70. Bien, ahora, para calcular la altura, el valor que alcanza el costo medio, ¿sí? En el largo plazo ya minimizado, y recuerden que el costo medio ya minimizado es el valor del precio crítico, el precio de equilibrio de la industria, simplemente sustituyo ese Q ahí. ¿Bien? Entonces, si yo calculo ahora, voy para atrás, voy para acá. Si calculo el costo medio evaluado en Q igual a 70, noten que eso me da ¿cuánto? A ver, si yo pongo el valor en 70, si yo pongo Q igual a 70, esto se hace 0. Se hace 0. ¿Y cuánto me da? El costo medio evaluado en 70, ¿cuánto me da? 50. 50. De hecho, lo elegí a ese propósito
para que sea muy fácil hacer la evaluación. El costo medio me da 50, o sea que significa que 50 es el precio de equilibrio de la industria. Fíjense cómo pude calcular el precio de equilibrio conociendo el valor mínimo que alcanza el costo, que lo alcanza en 70 y que asume un valor de 50. ¿Está bien? El costo medio alcanza el mínimo en 70, alcanza el mínimo en 70 y alcanza un mínimo de 50. ¿Entiende la diferencia en dónde lo alcanza y en qué valor obtiene ya minimizado? ¿Está bien? Entonces, en 70 alcanza un valor minimizado de 50. Entonces, el valor minimizado del costo medio es a lo que tendría que ser el precio. Entonces, si el precio es igual a 50, si el precio del mercado fuese igual a 50, fíjense que el óptimo se va a dar acá, porque acá precio es igual a costo marginal, es igual al costo medio. Si el precio es igual a 50, la firma va a elegir fabricar 70 unidades, va a tener un costo medio igual a 50, va a coincidir con su precio, su beneficio va a ser 0. Entonces, si ese fuese el precio, no van a existir beneficios económicos, no van a entrar ni van a salir firmas. ¿Está bien? Estamos en la condición de equilibrio. Pero la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿cuánto tendrían que ser la cantidad de firmas para que lleguemos a un precio de 50? Entonces, fíjense que acá yo tendría a este precio de 50. Tengo la demanda, que ya la vamos a calcular. Tengo la demanda. Y hay una oferta acá que no la quiero calcular, pero no importa, pero sabemos que la oferta tendría que interceptar a esta demanda justo en 50. Tendría que ser en 50. Entonces, la pregunta es, la demanda que yo la conozco, que es 1000 menos 8 por P, evaluada en 50, ¿cuánto queda? 50 por 8, ¿sí? La demanda evaluada en ese precio de 50, ¿eso cuánto me queda? 10.000, 8 por 50, eso es 400, o sea que 9.600 es la demanda. O sea que para un precio de 50, óptimo, ¿sí? La demanda exigen que se vendan 9.600 unidades. Pero cada firma fabrica 9.670 y el mercado necesita 9.600. Entonces yo de ahí puedo sacar el número de firmas. El número de firmas lo voy a calcular como la demanda de bienes que hacen los individuos a ese precio de 50 dividida la cantidad óptima de la firma. O sea, 9.600 es la cantidad de unidades que demandan, la cantidad que exigen los consumidores a ese precio de 50. Tienen que ser abastecidas por firmas en donde cada una, de manera óptima, fabrica 70. ¿Está bien? Entonces, la cantidad total de unidades que exigen los consumidores, dividido lo que fabrica de manera óptima cada firma para maximizar beneficios, esto me va a indicar cuántas firmas necesitamos para que entre todas puedan fabricar las 9.600 que quieren los consumidores. 9.600 dividido 70, ¿cuánto me da? 137,14. 135, bueno, aproximadamente, con 14 un poco más. Entonces, 135 es la cantidad de firmas que soporta esta industria. Si hubiese 136, ¿qué pasaría? El beneficio económico sería negativo. Claro. Si hubiese 136, la oferta sería un poco más de lo requerido, el precio estaría por debajo de 50, todas trabajarían a pérdidas. Y si todas trabajan a pérdidas, bueno, alguna se va a retirar. Entonces, al retirarse, el precio, la oferta se va a contraer y el precio va a aumentar y va a llegar nuevamente a 50. Si el precio estuviese en si el número de la cantidad de firmas estuviese en 130, ¿qué pasaría? Habría una que tenía un beneficio extra más grande. Claro, si hubiese 130 firmas, la oferta estaría por acá arriba y eso me daría lugar a un precio de equilibrio que esté por arriba de 50. Entonces, cada una de esas 130 estaría funcionando con ganancias.
Eso atraería nuevas firmas, y al atraer nuevas firmas, la oferta se va a desplazar nuevamente a la derecha hasta que el precio nuevamente se desplome y arribe al valor original de 50. Entonces fíjense que hay como un mecanismo natural de ajuste. Entonces, el precio, para que esto tenga equilibrio, tenemos que tener beneficio cero. Para que el beneficio sea cero, el precio tiene que ser de 50. Y para que el precio sea de 50, tienen que existir 135 firmas. Entonces, 135 firmas es la cantidad máxima de firmas que soporta esta industria. Entonces, esta firma va a quedar con 135 industrias por un largo rato, a menos que cambie alguna de las condiciones de los datos. ¿Queda claro? Bueno, con esto empezó y terminó otro tema. Noten que es mucho más corto que estos otros. Esto es competencia perfecta en el largo plazo y el ejercicio de cómo determinar la cantidad de firmas que soporta la industria. Su desarrollo teórico, la deducción de las condiciones de optimalidad y de equilibrio, y el ejercicio de cómo calcular el número de firmas que soporta la industria. ¿Queda claro? Con esto empezó y terminó un nuevo tema. ¿Preguntas? ¿Algo? ¿Queda claro? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Bueno, con esto cerramos competencia de el largo plazo. Nada más, chicos. Nos vemos en la próxima clase.